Gloria a Dios. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias. Bien. Bendecidos. Dijimos en algún momento que no podemos estar de otra manera que bendecidos. Gloria a Dios. Tenemos algunos anuncios en cuanto a la página de internet. Gracias al Señor estamos aumentando, ¿verdad? Estamos alcanzando más vidas. ¿De qué países nos visitaron? Como siempre, número 1, los Estados Unidos, Brasil, México, Japón, Puerto Rico, Argentina, Colombia, Portugal, India, Reino Unido, Chile, Francia, Alemania, Italia, Rusia, Corea del Sur, España, China, República Checa, Ecuador, El Salvador, Grecia, Indonesia, Filipinas, África del Sur, Austria, Belarus, Canadá, Costa Rica y una visita de Egipto. Entonces, eso es para que sepamos que cuando oramos por el ministerio, cuando oramos para que el Señor siga añadiendo, ¿verdad?, personas que quieran escuchar el Evangelio, eso no queda en vano, eso está dando frutos y nos alegramos por eso, muchísimo nos alegramos por eso. Amén. El tema de esta noche, y te acuerdas que cuando tuvimos la primera clase del tema desligado de Cristo, caídos de la gracia, mencionamos de que esas clases eran un preámbulo, estamos poniendo un fundamento, ¿verdad?, para llegar a este tema, porque todo se tiene que hacer con responsabilidad y todo se tiene que hacer con conocimiento. A la misma vez tenemos que decir de que no es que me sienta con derecho a hablar de este tema, pero sí siento la obligación de hablar del tema, por la sencilla razón de que estamos llamados a contender por la verdad, y por la sencilla razón de que si se está enseñando algo que es falso, lo menos que podemos hacer es predicar algo que es verdadero. El apóstol Pablo dice: no os hagáis partícipes de las obras de las tinieblas, más bien reprenderlas, ¿verdad? Y lo hacemos con amabilidad, con la intención de edificar, con la intención de abrir las mentes de los escogidos, de los llamados y los elegidos que están dentro de sistemas que les están haciendo daño, ¿verdad?, que les están haciendo fraude. Otro ejemplo también que dimos en aquel entonces es del Rolex, ¿verdad? Hay un reloj Rolex que vale mucho dinero, pero puede valer $30,000 un Rolex original, pero si te venden uno que es fraudulento, no vas a pagar $30,000 por él, ¿verdad? Vamos a suponer que solamente ¿cómo que se le llama eso? La manilla, otra manera, la pulsera, la correa. El reloj es Rolex original, pero la correa no. Igual no pagas los $30,000, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces nosotros no nos podemos dejar engañar por estos asuntos tan raros que vemos por ahí. Entonces nosotros mencionamos en los estudios anteriores, en los temas desligados de Cristo, caídos de la gracia, creo que hemos tenido 2 o 3, ¿verdad?, de esos, o 2. En ese tema hablamos de Gálatas 5.1, ¿verdad? Vamos a ir a Gálatas 5.1, por favor. Gálatas 5.1. Dice Gálatas 5.1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Tenemos que decir que nosotros entendemos que cuando el apóstol Pablo menciona quiénes son los que se desligan y caen de la gracia en este contexto de su carta, entendemos que está hablando específicamente del que se circuncida. En otras palabras,
el que se circuncida, en otras palabras, vuelve a la ley y se quiere hacer judío o judaizante, ¿verdad? Por eso es que se le llamaba a estas personas que querían que los gentiles se circuncidaran, se le llamaba judaizantes, querían convertirlos al judaísmo. Porque como dijimos al principio, la Biblia que tenemos nosotros en nuestras manos está dividida entre Antiguo y Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto se llama judaísmo. El Nuevo Pacto se llama gracia. No podemos regresar al judaísmo, a la ley, a Moisés, a la circuncisión y mantenernos en la gracia. Es sencillamente imposible. No podemos. Vamos a seguir leyendo acá, por favor. Dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. También hicimos énfasis en esa palabra nada, ¿verdad? Nada es nada. Si regresas a la ley, ¿qué pasa? Estás obligado a guardar ¿cuánta? Toda la ley. Es por eso que te desliga de Cristo. Dijimos que la palabra desligarse significa naufragar. Esa persona comienza a alejarse poco a poco, ¿verdad? Y cuando la quieres buscar ya no la encuentra, ya se fue. Dice, de nada os aprovechará Cristo. Otra vez testifico a todo hombre, sea israelita, sea gentil, si vuelves a la ley, te circuncidas, está obligado, no es opcional, es una obligación guardar toda la ley. Enseguida, cuando eso sucede, ¿qué pasa? Caes bajo maldición. Bajo maldición. Vamos a ir a Gálatas 3. Y perdona que repita tanto, ¿sabes? Pero a veces es necesario repetir, ¿verdad? Gálatas 3:10, ¿lo tenemos? Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque estás, ¿qué cosa? Obligado a guardar toda la ley. La Nueva Versión Internacional dice, todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito el que no practica fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y está bajo maldición porque es una obligación. Tienes que cumplirla toda. Lo que sucede es que todos sabemos que si fallas en una, eres culpable de toda la ley. Entonces nuestra actitud debe ser la misma del apóstol Pablo en Gálatas 2:1. Vamos a leer Gálatas 2:1, por favor. Dice, después, pasado 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado los que tenían cierta reputación y el evangelio que predicó entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue ¿qué cosa? Obligado. Querían obligarlos a circuncidarse. Y esto a pesar de ¿quiénes? De los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales, y esta es la actitud que debe tener todo hijo de Dios en cuanto a este asunto, ni por un momento accedimos ¿a qué? A someternos. No importa que nos digan, el Señor me dijo, porque se usa mucho, ¿verdad? El nombre, así dice el Señor. Estaba orando, hermanos, y el Señor me dijo. Estaba orando, hermanos, y el Espíritu me reveló. Versículo 5 otra vez dice, a los cuales por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. La versión Nueva Internacional dice, ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. Por eso es que te dije al principio, quizás no tenemos derecho de hablar
pero tenemos la obligación de hacerlo. Pero Gálatas 5:4. Lo que deberían de decir es, hermanos, el Señor me dijo que no dijera más, el Señor me dijo. Dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Estas personas sí caen de la gracia y sí se desligan de Cristo. Obviamente entendemos la parábola del sembrador, ¿verdad? Que lo explicamos en la primera clase y en la segunda clase también. Dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. En la versión Nueva Internacional, la cual me gusta mucho, dice, aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Dice, nosotros en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. Dice, en Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante ¿qué cosa? El amor. Quiere decir que ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino ¿qué cosa? La fe. Y la fe no la genera ni la circuncisión ni la incircuncisión. Viene siendo un don de Dios. Es lo único que vale. Dice, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Ahora vamos a contestar una pregunta aquí muy interesante. Dice, ¿quién son la levadura que daña la masa? El miércoles pasado dijimos que la palabra levadura muchas veces tenía que ver con el pecado, ¿verdad? En este contexto que el apóstol Pablo está hablando de esa levadura, son esos que estorban a la iglesia, son esos falsos hermanos que se filtran en las iglesias para esclavizarlos. Entonces, vamos a leerlo otra vez para que entonces entendamos el contexto de esto. Dice versículo 7, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó? Esa es la levadura. Para que dejaran de obedecer ¿a qué? A la verdad. Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Entonces aquí dice, mira, un poco de levadura fermenta toda la masa. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estos obreros fraudulentos, falsos hermanos, falsos apóstoles, falsos maestros, entran en la iglesia, comienzan a contaminar dentro de la iglesia, comienzan a fermentar la masa. Son levadura. ¿Te acuerdas que una vez el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles, cuidaos de la doctrina de los fariseos? Mira, otro ejemplo de la levadura, 1 Corintios 5. 1 de Corintios 5. La levadura son esos obreros fraudulentos, esos falsos hermanos que se tratan de infiltrar. En aquel entonces era para obligar a la circuncisión, para esclavizar a los gentiles, para que sintieran la obligación de guardar la ley después de haber sido circuncidados. Hoy en día, mira, un montón de gente dicen que guardan la ley, un montón de cristianos defienden la ley y nunca en la vida se han circuncidado. Eso es un cuento. Hoy en día la diferencia entre aquel entonces y hoy es que todos estos obreros fraudulentos, falsos maestros, falsos apóstoles, lo que hacen es inventar doctrinas. No es que quieran que tú te circuncides, como en el caso de la iglesia en Galacia, o las iglesias en Galacia. No, ellos te inventan cualquier cosa para esclavizarte para el beneficio personal de ellos, porque ellos se mueven por su vientre, ¿verdad? 1 Corintios 5.1. 1 Corintios 5.1 dice, es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual, que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber, que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Y de esto se sienten orgullosos.
¿No debería más bien haber lamentado lo sucedido? Y, fíjate lo que dice acá, expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa. ¿Qué es lo que quiere expulsar el apóstol Pablo? En este caso, fíjate cómo él trata diferente a una persona que está en desobediencia y que se está dejando guiar por su carne, a una persona que se quiere desligar de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Con los judaizantes él les dice, mira, te desliga de Cristo, caes de la gracia. Mira acá. Los dos son levadura en el sentido de que pueden contaminar. Dice el versículo 3, yo, por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu, y ya he juzgado, como si estuviera presente, al que cometió este pecado. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, yo los acompañe en espíritu, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Qué diferente, ¿verdad? Pero entonces en la iglesia en Galacia estaban tratando de circuncidar a los gentiles para volverlos a la ley, y entonces ahí el apóstol Pablo les dice, mira, te desligas de Cristo, caes de la gracia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos traviesitos y nos portamos mal, hay provisión para nosotros. Hay un proceso de un padre a un hijo. Hay una destrucción de tu carne, de tu cuerpo. Hay algo que se llama disciplina. Y una disciplina la tiene ¿quién? Los hijos. Dios los disciplina. Porque no todos los hijos se portan bien. Esa es la realidad. Pero el que quiere circuncidarse no es hijo. Un bastardo. No es genuino. No es hijo. 6. Y el apóstol Pablo dijo, mira, entréguenselo, sáquenlo, expúlsenlo. Claro, porque tu espíritu es salvo, tu carne no. Eso es una disciplina que el Señor trae sobre la vida de esa persona. Siempre va a tener un fruto positivo para el creyente. Y eso que nos ayuda muchísimas veces a reconocer aún más la gracia. Entender de que nosotros tenemos debilidades y que necesitamos muchas veces renovar la mente, correcto. Dice el versículo 6, hacen mal en jactarse, no se dan cuenta de que un poco de ¿qué? ¿Quién es esa levadura? Ese hermanito que andaba travieso, haciendo cosas que no tenía que hacer. Dice, un poco de levadura hace fermentar toda la masa. ¿Cuál era el temor del apóstol Pablo? Que el estilo de vida de este hermano, las actitudes de este hermano comenzaran a dañar a los otros miembros de esa iglesia. De la misma manera, una persona, un obrero fraudulento, un falso apóstol, un falso maestro, un falso pastor, quiere entrar en las iglesias a predicar un evangelio que no es el evangelio que está escrito. Eso es levadura. Hay que mirar, acá, quitarlo, cerrar los oídos, no escuchar eso. Dice, hacen mal en jactarse, no se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Mira, desháganse de la vieja levadura, de los carnales, para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. ¿Qué te dije que había? Provisión. Mira, hay provisión para el bendecido que está haciendo lo indebido. Así que celebremos nuestra Pascua, no con la vieja levadura, no en la carne, que es la malicia, mira, y la perversidad. Tú me vas a decir a mí que lo que ese hermano estaba haciendo no era malicia y perversidad. Pero el apóstol Pablo dice, mira, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Esos son los dos ejemplos de la levadura. Una es aquellos que estaban obligando a la iglesia en Galacia a judaizar, y la otra es cuando hay un hermano dentro de la iglesia que no se está comportando debidamente. A los dos dice el apóstol Pablo, mira,
sácalos. Uno viene al arrepentimiento y el otro sencillamente se desliga y cae de la gracia. Vamos a regresar a Gálatas otra vez, por favor. Dice, un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo por mi parte confío en el Señor que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? ¿Quiénes los perseguían? Los judaizantes. Pero si él predicaba la circuncisión, no lo iban a perseguir. ¿Qué es lo que le estaba pasando a quién? A Pedro. Pedro no quería la persecución, y entonces cuando venía el judaizante, se hacía con ellos y actuaba con ellos. No se comía el puerquito, solo comía kosher, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo dice, mira, de todo lo que está en la carnicería, siéntate a comértelo. La única restricción que nosotros tenemos en nuestra libertad es cuando comprometemos la conciencia de otro hermano. Ahí sí. Versículo 11, por favor. 5:11 dice, hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué me siguen persiguiendo? Si esa fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Ojalá que estos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. ¿Qué es lo que pasaba en Corintios? Ese hermanito le dio rienda suelta a sus pasiones. Y entonces el apóstol Pablo dijo, mira, sáquenlo, para que no leude toda la masa, toda la iglesia. Entonces dice, más bien sírvanse unos a otros con amor. Versículo 14, en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. El enemigo número uno del evangelio en los tiempos del apóstol Pablo fue el judaísmo, y en hoy en día igual son las iglesias y las doctrinas que han cogido cositas del antiguo pacto, como lo que estamos hablando ahorita, y han querido imponerla y quieren imponerla a la iglesia. Pero hoy en día está sucediendo algo todavía más grave, que son mentiras, inventos, manifestaciones de una falta de respeto al Señor inmensa, al Espíritu Santo, al Espíritu de revelación, usando el nombre del Señor en vano constantemente, de cosas que ni ellos escucharon, o si escucharon fue por sus conciencias cauterizadas y dañadas que tienen. Entonces entendemos que en Gálatas 5:1 en adelante habla o se refiere a los que quieren guardar la ley. Ahora, el problema de hoy en día lo podemos ver un poquitico ilustrado en 1 Timoteo 4. Hablamos que el problema en Gálatas, entendemos, estamos conscientes, lo que explicamos, ¿verdad?, desligados de Cristo, caídos de la gracia, es que son personas que te quieren llevar a la ley, a la circuncisión, y enseguida te desligas de Cristo y caes de la gracia, porque Cristo no te beneficia en cuanto en nada. Ahora, el asunto está en que existen hoy en día obreros fraudulentos, falsos maestros, falsos apóstoles. Los apóstoles ya no existen hoy en día, pero hoy en día es la moda del apostolado. Todos quieren decirse apóstoles, todos quieren llamarse apóstoles. Yo pienso que, pero el obispado es válido, el obispado está en Timoteo. Yo pienso de que esos títulos que les gusta ponerse, especialmente el apostolado, es porque tú, una vez aceptas esa autoridad sobre tu vida, tienes que someterte a todas las locuras que dicen. Entonces es la conveniencia de la moda del apostolado. Mira lo que dice 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. En la versión Reina Valera dice apostatarán de la fe. Apostasía, negación, renuncia, salida, abandono de la fe y de la sana doctrina. Repito, apostasía o apostatar
es negar, es renunciar, es salir, es abandonar la fe y la sana doctrina. Sería el verbo apostatar, y apostasía significa negación, renuncia, salida, abandono de la fe y de la sana doctrina. Mira, ¿qué sería un ejemplo de apostatar? Una persona te está enseñando la sana doctrina. Una persona te dice, no somos salvos por obras. Entonces después viene y te dice, mira, tú sabes que el Señor me dijo que deberíamos de entrar en un ayuno y oración por 3-4 días para lograr esto, para lograr lo otro. Si algo sucede con alguno de los miembros de esa iglesia, de ese cuerpo, y dice, hermano, y no pude ayunar, hermanito, usted quiere que si el Señor viene ahora, usted que se quede, usted tiene que arrepentirse, hermano. Si yo en algún momento enseñé que la salvación es para siempre, y yo vengo y te digo eso, he abandonado la fe, la sana doctrina, he renunciado a la sana doctrina, he apostatado de la fe. Vamos a leer el versículo 1 otra vez, por favor. Dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida o cauterizada, no sienten, no les importa decir lo que van a decir. Yo les compartí el miércoles pasado de una serie de profecías de mal llamados y autonombrados apóstoles que no se cumplen, y sin embargo ellos dicen, el Señor me dijo. Hay muchos de ellos. Guillermo Maldonado, hay una mujer que se llama Ana Méndez. Alberto Motesi ha hecho profecías que no se cumplen. Guillermo Maldonado ha hecho profecías que no se cumplen. Ana Méndez ha hecho profecías que no se cumplen. Y vuelvo y te repito, anteriormente era el judaísmo, hoy en día son doctrinas diabólicas, enseñanzas que provienen de embusteros hipócritas que tienen una conciencia cauterizada. Versículo 3, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracia. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Entonces fíjate, lo que dije anteriormente de autonombrarse apóstoles es precisamente porque ellos no quieren un sometimiento a lo que está escrito. Porque si yo te digo, mira, yo soy apóstol, porque ellos dicen que apóstol significa mensajero, alguien que lleva un mensaje. Bueno, entonces todos los misioneros en el mundo entero son apóstoles. Tú eres un apóstol, todos nosotros somos apóstoles, porque nosotros participamos, ¿verdad?, en la predicación del evangelio y llevamos un mensaje. Pero el apostolado como tal, que tiene autoridad sobre la iglesia, tuvo un propósito. Hoy en día, con tanta revelación nueva, porque todo es nuevo, el Señor me dijo, estos falsos hermanos, obreros fraudulentos o predicadores creen que no tienen que someterse al evangelio. Para nada, para nada. Mira, vamos a ir a Efesios 2. No siguen la sana doctrina, no son sanos en la fe, no se someten a la palabra. Efesios 2:14 dice, porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo. Estamos hablando de judíos y gentiles, ¿verdad? Derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Cristo anuló la ley. Ya la ley está cancelada, está anulada. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad, tanto de judíos como de gentiles. Lo que Cristo vino es a reconciliar al mundo entero con Dios, ¿verdad?, a través de su sacrificio. Dice, Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, judíos y gentiles. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mira lo que dice acá, edificados sobre el fundamento
de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. El versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Por qué el Señor estableció apóstoles? Para dejar un fundamento a la iglesia. Recuerda que una de las enseñanzas que trajimos cuando hablamos de la Iglesia Católica y María era que la profecía se iba a cumplir. Ese cumplimiento tuvo testigos, ¿verdad? Y ellos testifican de ese cumplimiento en cuanto a Cristo se refiere. Los apóstoles de Jesús pusieron el fundamento con su testimonio. Ellos dijeron, mira, Cristo sí nació, Cristo sí vivió, Cristo sí murió, Cristo sí resucitó entre los muertos. Cuando el apóstol Juan escribe al final de su libro, dice, y estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. El apóstol Pablo es testigo de la resurrección de Cristo porque vio a Cristo resucitado, ¿correcto? Y él también es el que trae a la iglesia la sana doctrina, el fundamento de la sana doctrina, por revelación de Jesucristo, según Gálatas 1:11. Porque por alguna razón Jesucristo no permitió que el testimonio de los apóstoles que él estableció en vida le enseñaran a Pablo nada. El apóstol Pablo dice, yo el evangelio que predico ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Cristo. Quiere decir que el Señor no permitió que Pedro se sentara con Pablo a enseñar el evangelio, que Tomás lo hiciera, que Mateo lo hiciera, que Juan lo hiciera. No, él mismo lo cogió y mira, Pablo fue al tercer cielo, mi hermano. Y sin embargo, todos estos obreros fraudulentos hoy en día, todos estos mal llamados apóstoles, se jactan de decir, el Señor me dijo, el Señor me reveló, ¿verdad? Buenas nuevas doctrinas. Y sin embargo, el apóstol Pablo, que fue al tercer cielo, él dijo que él no quería jactarse de eso. Y le dice a los corintios, ustedes me han obligado a enaltecerme. Pero sin embargo, él fue al tercer cielo, el único, creo yo. Efesios 4:11. Hace mucho tiempo que no leemos esto. Dice el Señor, a través del apóstol Pablo, él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Quién constituyó apóstoles? Él mismo, el Señor. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el propósito de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Y es lo mismo que dice en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. ¿Quién el Señor ha usado para ese propósito? A estas personas que él capacitó, todo en su tiempo, todo en su momento. Lo primero fueron los apóstoles, los profetas, los que profetizaron. Bueno, la palabra ahí profetizar también tiene que ver con proclamar. Ya hoy en día no hay profetas como los que había en el antiguo pacto que profetizaban algo que no había acontecido, que sucedía al 100%. Hoy en día no sucede nada. Profetizar significa proclamar. Al fin y al cabo ese es el propósito principal, ¿verdad?, de la iglesia. 4:11 dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. No para sacarle el dinero, ¿verdad? Para edificarlo. No para obligarlos a judaizar, no, para edificarlos. No para mandarlos a hacer sacrificios innecesarios, para edificarlos. No para mentirles, sino para edificarlos. No para darles con un pie en la cabeza, no para darle una patada en el estómago, no para decirles que levanten una escoba. Pero pregunto, ¿eso es edificar? Eso no es edificar a la iglesia. Dice, para edificar el cuerpo de Cristo, versículo 13. De este modo,
todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí por allá por todo viento de doctrina y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Eso es lo que vemos hoy en día. Tal vez no como los Gálatas, que te dicen tienes que circuncidarte y guardar la ley. No, pero siguen siendo obreros fraudulentos, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos evangelistas, falsos hermanos. Versículo 14, así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí por allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, la verdad es un conocimiento, una información, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Ese es el propósito, crecer a la estatura del varón perfecto. Cristo no anduvo dando patadas ni dándole golpe a la gente, ¿no? Eso no es crecer a la estatura del varón perfecto. Si Cristo cumplió la ley, ya con solo eso, yo no soy capaz de tratar de imitar a Cristo. Dice, más bien, al vivir la verdad con amor, crecemos hasta ser todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Romanos 16, 18, ahí terminamos. 17, por favor. Mira qué interesante esto que dice el apóstol Pablo acá. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades. Mira, y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense, ¿qué cosa? De ellos. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan ¿a quiénes? A los ingenuos. A los ingenuos. La versión Dios habla hoy también es interesante. Dice, hermanos, les ruego que se fijen en los que causan divisiones y ponen tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes recibieron. Apártense de ellos, porque no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios apetitos, y con sus palabras suaves y agradables engañan el corazón de la gente sencilla. Ahí vamos a dejar la primera parte del estudio. El próximo miércoles vamos a continuar con la segunda. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que necesite ser aclarado en referencia a